entrando por el lado norte de la zona arqueológica. Solamente vamos a ver lo que está conformado por el 20% del total del sitio. Monte Albán tiene alrededor de 24 kilómetros cuadrados. Todos los cerros que ustedes vieron cuando comenzaron a subir, que ya no tienen casitas ni nada, esos pertenecen a Monte Albán. Entonces, Monte Albán realmente fue muy grande y fue considerado el primer estado de Mesoamérica. Entonces, me parece que ustedes ya fueron a Yerbelagua, ¿verdad? Sí. Bien, pues esas montañas de Yerbelagua fueron testigos del hombre cazador-recolector en el 10.000 a.C. De la zona arqueológica de Mitla, a unos 20 minutos, hay una cueva que se llama Aguilanaquitz. En esa cueva fueron encontradas las primeras partículas de maíz y calabaza. Están fichadas con radiocarbono en el 6.000 y 4.000 años antes de Cristo. Entonces, al otro extremo de Monte Albán, porque Yerbelagua estaba hacia el fondo, fue donde ocurrió esa transición de dejar de ser cazador-recolector para comenzar una nueva era, la era de la agricultura y por lo tanto la sociedad. El hombre comienza a concebir los opuestos complementarios universales, principalmente la vida y la muerte. A partir de ahí, todo el Valle de Oaxaca va a vivir una transformación porque va a comenzar a estructurar las sociedades. Entonces tienen que pasar otros miles de años para que el hombre en el valle pudiera tener lo que se conoce como una sociedad jefatura, que es la unión de 3.000 personas que ya elaboran cerámica, que ya labran piedra y que viven en sociedad. Esas sociedades jefatura se piensa que fueron 3 y que están cerca de este lugar en donde hoy nos encontramos, que es Monte Albán. Hay un cerro que está de acá a unos 30 minutos que se llama Atzompa. Hay otro cerro que se llama San José el Mogote Etla. También ahí debió existir una sociedad jefatura y también está como a 30-40 minutos de aquí. Al sur, de hecho, ahí vamos a ir para ver los alebrijes, está San Martín Tilcajete, que es donde ahora se elaboran los alebrijes, pero también en épocas prehispánicas, por ahí de 1800 a.C., debió tener una sociedad jefatura. Entonces, Monte Albán está en el centro, Atzompa está acá, Etla está acá y Tilcajete está acá. Cualquiera de esos 3 cerros pudo haber abandonado su sitio y caminar para encontrar Monte Albán. Se piensa que este cerro en esas épocas, en el 1800 a.C., funcionaba para dividir a una sociedad de otra, porque no eran amigos, eran enemigos, y estaba en ese proceso de cualquiera de cuál de las 3 iba a gobernar. Entonces está comprobado por medio de la cerámica que los que tomaron esa gran decisión fueron los de San José el Mogote Etla. Etla actualmente es famoso porque ahí fue donde se hizo el quesillo o el queso Oaxaca. Entonces ellos abandonaron su sitio, caminaron y llegaron a este lugar. Lo eligen como una estrategia político-militar. Este cerro es el más alto del centro histórico de Oaxaca, con 1936 metros sobre el nivel del mar. No hay nada que cubra nuestra vista alrededor. Se puede observar todo el Valle de Oaxaca. Por lo tanto, podían ver quién se acercaba o quién quería desafiarlos. Entonces, ellos llegan a este sitio y lo que hacen es cortar la punta del cerro durante casi 400 años. Y claro, se preparaban para conquistar a los otros 2 cerros. Eso ocurre en el 100 a.C. Entonces Monte Albán comienza en el 500 a.C. En el 100 a.C. Monte Albán ya había conquistado a esos 2 cerros que tenían la misma probabilidad de luchar con él, ¿no? Cuando Monte Albán conquista esos 2 cerros, entonces se va a consolidar como el máximo poder del Valle de Oaxaca. No va a haber nadie en todo lo que hoy es el estado, con sus 8 regiones, que no le debiera tributo a Monte Albán en épocas clásicas. Entonces, la línea recta que le pertenecía a Monte Albán es desde el norte de Oaxaca, que es Cuicatlán. Cuicatlán colinda ya con Tehuacán, Puebla, y del centro de Oaxaca, y de ahí nos iríamos al sur con el Océano Pacífico. Esa línea recta, desde Cuicatlán hasta el Océano Pacífico, le pertenecía a Monte Albán y le debían tributo. Entonces queda claro que este sitio, en épocas clásicas, fue la concentración del poder político, administrativo y religiosa de la cultura zapoteca. ¿Okay? Entonces, yo hablaba hace rato del hombre cazador-recolector y de ese proceso que vivió con la estructuración de la sociedad para que se comprenda que tuvieron que pasar 9.500 años para que los zapotecas pudieran estructurar calendarios, pudieran estructurar a la sociedad y para que pudieran considerarse hoy el primer estado de Mesoamérica. ¿Okay? O sea, no fue de la noche a la mañana.
el conocimiento del cosmos se fue heredando a través de las generaciones y se fue perfeccionando. ¿Okay? Ahora, Monte Albán, por esa razón, desde el 11 de diciembre de 1987, está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esa declaratoria va a incluir también al Centro Histórico de Oaxaca. Si ya fueron observadores en el centro, los inmuebles que tienen cantera verde, hay una plaquita rojita, chiquitita, que dice inmueble catalogado. Aunque pertenezcan a personas privadas, no pueden ser modificados sin supervisión del INE, porque están dentro de una declaratoria internacional. ¿Okay? Ahora, los zapotecas, una herencia que le dejaron a Mesoamérica fue un sistema de conducción de agua subterráneo, utilizando la fuerza de gravedad. Okay. Eso lo vamos a, bueno, ahorita las voy a explicar en el patio hundido, vamos a subir ahorita, pero ese sistema lo heredan los zapotecos a Mesoamérica y por eso es que tenemos una placa militar. Okay. No todas las zonas arqueológicas lo tienen. Lo que significa es que si tuviéramos una guerra, los militares tendrían que desplazarse a todas las zonas arqueológicas del país que tengan esa placa militar para proteger las raíces de nuestro pueblo, no solamente de la cultura zapoteca, sino de todo nuestro país, por esa herencia que le dejaron los zapotecas a Mesoamérica. ¿Okay? Entonces los zapotecas fueron la tercera cultura que se desarrolló en Mesoamérica después de los mayas, tenemos una diferencia de 100 años aproximadamente. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que en ese entonces, pues la preocupación era la mecánica celeste, la estructuración de la sociedad, la cosmovisión del mundo era diferente. Ya cuando llegan los mexicas o los nahuas, pues ya hasta habían concebido el dios de la guerra. ¿Okay? O sea, ya era una concepción muy distinta a las primeras culturas de Mesoamérica. ¿Okay? Ahora, Monte Albán también va a ser importante porque aquí se descubrió un tesoro muy grande. Ese tesoro está por donde comenzamos, bueno, no el tesoro, sino la tumba donde se encontró. Está a unos metros de donde están los puestos, cuando comenzamos a subir las escaleras allá abajo. ¿Sale? Ese tesoro se encontró en 1932, su descubridor fue Alfonso Caso. Alfonso Caso es considerado el descubridor de Monte Albán, exploró Monte Albán más de 20 años. Entonces ese tesoro en 1932 era único en Mesoamérica. Eran más de 2000 piezas entre oro, jade, jadeíta, turquesa, cristal de roca y huesos grabados. Ese tesoro actualmente se encuentra en el Museo de las Culturas, en el Centro Histórico de Oaxaca, al lado del Templo Santo Domingo de Guzmán, en la Sala 3. Es importante ese tesoro porque marcó el inicio de una nueva historia para la arqueología mexicana. En esos años no había ningún instituto federal que protegiera el pasado prehispánico de México. A partir de esos años, pues viene el presidente de la República, que era Lázaro Cárdenas, a conocer ese tesoro, y 4 años después comienza el papeleo para fundar lo que hoy es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el primer director de ese instituto fue Alfonso Caso, al que se le considera el descubridor de Monte Albán. Por eso es que se tiene pues una estatua de él al fondo. Ahorita cuando salgan, lo que pasa es que nuestro recorrido está marcado, ahorita cuando salgan van a poder observarlo. En su mano izquierda tiene una pieza de una deidad que es conocido como Xipetotec, significa el dios descarnado. Suena muy feo descarnado, pero significa el renacimiento, ¿no? Es la muerte en épocas prehispánicas, pues era concebida como la generadora de la vida. ¿Okay? Es un opuesto complementario. Suelta, cuando se le hacen incisiones natural o artificialmente, pues su savia es una resina que al contacto con el fuego da un humo blanco, que se ha utilizado desde épocas prehispánicas y que significaba la puerta hacia el inframundo en épocas prehispánicas. Ahora pues sería la base para lo que se conoce como incienso en las iglesias. ¿Okay? Entonces, este árbol es el que se utiliza para poder hacer ahora los alebrijes, porque es una madera muy húmeda por dentro y permite que se haga el tallado de las piezas de manera más rápida, vamos a decirlo así, aunque también tiene su dificultad porque hay que dejarlo secar. Como está es muy húmedo, permite que se haga bien el tallado, pero luego hay que dejarlo secar para que libere todo el agua y de ahí hay que restaurar, ¿no? Entonces, por eso es que es tardado. Las piezas de los alebrijes son tardados, pueden tardar hasta 1 año para que puedan estar listas en galería por el tiempo de restauración de la pieza y las decoraciones que le hacen. ¿Okay? Entonces, miren, en épocas prehispánicas se le piensa que se le daba vida a los seres humanos, a los animales, a los fenómenos naturales y a las cosas. ¿Okay? Creían, por ejemplo, que el rayo era una serpiente de fuego que atravesaba las nubes y que tenía el poder de traer la lluvia. A esos elementos los zapotecas lo llamaron Pitao Cosijo, el dios de la lluvia y el trueno. ¿Okay?
Entonces creían que al rayo, por moverse, pues tenía un ente, un espíritu dentro de él. ¿Okay? Lo mismo ocurría con la sangre, como es un fluido y tiene movimiento, creían que tenía un espíritu también. Entonces la serpiente en épocas prehispánicas pues era símbolo de poder, de prestigio y significaba el descendimiento de lo sagrado, ¿okay? Referido al dios de la lluvia. Y por lo tanto era un animal asignado a los gobernantes al momento de nacer. Por eso es que la serpiente es considerada el máximo poder para los pueblos tradicionales del estado de Oaxaca. ¿Okay? Y bueno, la fusión de una serpiente, por ejemplo, con un jaguar, pues van a simbolizar la metamorfosis del poder. Por eso es que los gobernantes utilizaban pieles de jaguar. El jaguar va a representar a la luna, es como el sol de noche por sus puntos negritos, ¿sale? Entonces, por eso es que los gobernantes utilizaban a la naturaleza y a los animales feroces como símbolo de poder y como una metamorfosis, ¿no? del poder. Era como si se pudieran homologar con el poder que tenían o la fuerza que tenían esos animales. ¿Okay? Entonces, de esa manera vamos a concebir a los alebrijes también, ¿no? Son nuestros animales, serían los protectores y la metamorfosis, ¿no? O el nahualismo que pudiéramos practicar, ¿no? Si tuviéramos esa habilidad. ¿Sale?